Imagina un mundo donde los cohetes de SpaceX nunca cruzaron la atmósfera, donde las llamas de las primeras explosiones no fueron apenas tropiezos en el camino de un visionario, sino cicatrices definitivas en la mente de un hombre que decidió rendirse. Imagina un universo en el que Elon Musk, el hombre que soñaba con colonizar Marte, apaga su propio fuego antes de encenderlo en el cielo. Ese es el mundo al que vamos a descender ahora. Un relato oscuro de lo que pudo haber sido, y que, quizás en alguna línea paralela del tiempo, fue real. En la realidad que conocemos, Elon Musk nació en Sudáfrica, se forjó en la dureza de una infancia marcada por violencia y aislamiento, y emigró con la ambición intacta de crear algo que pudiera cambiar el destino humano. Vendió su primera empresa tecnológica, PayPal, y con ese dinero decidió apostar contra lo imposible. Tesla y SpaceX, dos nombres que hoy definen el siglo XXI. Tesla desafió a la industria automotriz y SpaceX rompió el monopolio de los cielos. En el mundo que habitamos, Musk no se rindió. Pero, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Los años 2006, 2007 y 2008 fueron un infierno para SpaceX. 3 lanzamientos consecutivos del Falcon 1 terminaron en fracaso. Explosiones, piezas esparcidas sobre el océano, millones de dólares convertidos en humo. En la tercera explosión, Musk lo perdió casi todo: el dinero, la confianza de los inversionistas y, en silencio, la fe en sí mismo. En nuestra historia real, él reunió las últimas fuerzas para un cuarto intento que finalmente despegó. Pero en este universo paralelo, esa noche en Hawái, tras ver los restos del cohete caer como un pájaro herido en el mar, Musk no se levanta. Bebe whisky solo en un hangar vacío, y entre lágrimas decide que ha llegado demasiado lejos en un sueño imposible. Firma los papeles de disolución. SpaceX muere antes de aprender a volar. La primera consecuencia fue inmediata. Los ingenieros, muchos jóvenes que habían apostado todo por esa locura, quedaron desolados. Algunos regresaron a la NASA, otros al sector privado, otros abandonaron la carrera aeroespacial para siempre. Se dispersaron como cenizas al viento. En su ausencia, la industria espacial volvió a lo de siempre: contratos multimillonarios, burocracia, avances lentos y tímidos. Marte volvió a ser un mito de ciencia ficción, no una meta en el calendario humano. Musk, por su parte, se refugió en Tesla, pero ya no con el mismo fuego. Los bancos, al enterarse de la bancarrota de SpaceX, dudaron aún más en prestarle dinero. Los inversionistas veían en él a un excéntrico con delirios de grandeza, un PayPal boy que había jugado a ser astronauta y se estrelló. Tesla sobrevivió algunos años, pero sin el aura de la épica, sin la narrativa de un hombre capaz de ir contra lo imposible. Fue devorada lentamente por los gigantes de Detroit y las petroleras que sabían jugar el ajedrez político mejor que él. En 2012, Tesla fue comprada en silencio por General Motors, convertida en un departamento experimental para autos eléctricos que nunca despegaron de verdad. En las calles del futuro, los autos eléctricos existieron, pero llegaron tarde, demasiado tarde, y sin el nombre Tesla grabado en su frente. Y Musk, el hombre que en otro universo hubiera sido celebrado como un héroe moderno, en este se convirtió en un fantasma de sí mismo. Durante un tiempo, se mantuvo como un rostro mediático: entrevistas, conferencias, charlas sobre innovación. Pero los periodistas lo trataban como a un ejemplo de advertencia, no como a un profeta. Su nombre era pronunciado junto al de otros soñadores que ardieron demasiado rápido. Musk, el hombre que quiso llegar a Marte y terminó vendiendo sus acciones a precio de saldo. Años después, su imagen apareció en libros de negocios bajo un título cruel: El genio que se rindió. En este universo paralelo sin SpaceX, la NASA nunca encontró un socio privado que redujera los costos de lanzamiento. Las misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional siguieron dependiendo de Rusia durante décadas. Los satélites de comunicaciones continuaron siendo privilegio de los más ricos, y la idea de Internet global para los rincones olvidados del planeta jamás se concretó. El mundo,
sin saberlo, perdió miles de oportunidades de conexión, desarrollo y esperanza. La decisión de rendirse tuvo un efecto aún más devastador en la propia alma de Musk. Se convirtió en un hombre errante, incapaz de reconciliar su ambición con la realidad. Algunos lo veían en bares de Los Ángeles, hablando solo sobre cómo, en un universo alternativo, él había cambiado la historia. Otros lo encontraban en conferencias menores, hablando de energía renovable, con los ojos vidriosos, como si relatara historias prestadas. En el fondo, él mismo se sentía como un impostor que había traicionado no solo a sus ingenieros, sino a la humanidad. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué significa para el mundo cuando alguien como Musk se rinde? Significa que Marte sigue siendo rojo y lejano, no porque sea imposible, sino porque faltó un loco dispuesto a insistir. Significa que la humanidad pierde no solo cohetes, sino la audacia de creer que merece algo más que sobrevivir en la Tierra. Significa que miles de niños que hubieran soñado con ser astronautas nunca vieron el video de un cohete reutilizable aterrizando como una pluma sobre el océano. En este universo paralelo, el futuro se quedó más gris, más corto, más pequeño. Pero la vida, incluso en las derrotas, nunca es lineal. Musk, destruido, encontró refugio en otra obsesión: la inteligencia artificial. Sin Tesla ni SpaceX, fundó una compañía oscura, obsesiva, dedicada a crear sistemas inteligentes que pudieran, de algún modo, lograr lo que él no pudo: resolver problemas que escapaban a su control humano. La ironía es cruel. Un hombre que soñaba con habitar otros planetas terminó encerrado en laboratorios subterráneos, construyendo cerebros artificiales que aprendían a pensar más rápido que él. En este universo, Musk no fue el pionero del espacio, sino el arquitecto involuntario de una nueva dependencia. Máquinas que empezaron a sustituir a humanos en decisiones vitales. El futuro aún cambió, sí, pero no hacia las estrellas, hacia algo más oscuro, más incierto. Y mientras tanto, en 2025, la humanidad de este universo paralelo sigue mirando al cielo sin haber regresado a la Luna, sin haber tocado Marte, sin haber visto la danza imposible de un cohete que despega y luego vuelve a aterrizar como un milagro. Todo porque una noche, un hombre, solo en un hangar vacío, decidió que era demasiado, que no valía la pena seguir. 12 años después de aquella noche en el hangar vacío, Elon Musk regresó a la isla que había visto arder su tercer sueño. El atolón, con su aire salobre y el rumor de olas que mastican coral, parecía el mismo. Pero no había cohetes, ni plataformas, solo cimientos oxidados y un viento que silbaba entre esqueletos de hangares como si los estuviera contando. Caminó hasta el borde del muelle, deslizó los dedos por una baranda mordida por la sal y por primera vez en años se permitió mirar hacia arriba. No vio promesas. Vio un techo de nubes bajas, como si el cielo también se hubiera rendido. En el mundo que eligió, la ascensión había tomado otro camino. Lo llamaron el regreso del ingeniero pragmático. Un mes después de cerrar SpaceX, él fundó Obelisk, una empresa de sistemas de decisión algorítmica. No prometía Marte, prometía eficiencia. Empezó con una verdad incómoda. Las ciudades eran laberintos de despilfarro: tráfico, energía, logística, salud pública. Cada una de esas venas perdía sangre por pequeñas heridas. Obelisk ofrecía suturas invisibles. Un motor de predicción que, alimentado con torrentes de datos, ajustaba semáforos, rutas de camiones, ciclos de refrigeración, inventarios en hospitales. No había espectáculo, no había chispas ni estruendo, solo una sensación nueva, casi imperceptible. Las cosas de pronto funcionaban. Las primeras ciudades que adoptaron Obelisk reportaron milagros estadísticos: menos horas perdidas en embotellamientos, menos cortes de luz, menos desperdicio de alimentos. Los alcaldes sonreían ante cámaras. Los inversionistas sonreían en salas sin ventanas. Y Elon, envuelto en un traje gris que parecía diseñado para borrar su silueta, hablaba de optimización moral. Si el mundo no podía ir a Marte,
Al menos podría dejar de sangrar aquí. Pronto, los puertos empezaron a confiar sus horarios a Obelisk, los aeropuertos sus puertas de embarque, las aseguradoras sus pólizas dinámicas. El dinero entró como una marea silenciosa. Musk volvió a la lista de los más ricos, pero su rostro ya no estaba impreso en camisetas. Estaba en informes, en cláusulas, en contratos. Obelisk se volvió el sistema operativo oculto de la vida cotidiana. Pero toda ascensión, si no mira el cielo, corre el riesgo de olvidar para qué sube. En 2017, Obelisk firmó un acuerdo con un consorcio energético. El algoritmo ajustaría el flujo de electricidad en tiempo real para evitar picos. En un verano abrasador, la ciudad de Valle Dorado, un nombre que suena a promesa, se salvó del gran apagón gracias a una decisión fría: desconectar temporalmente zonas no críticas durante 3 horas. Los hospitales quedaron fuera del recorte, las estaciones de bomberos también. Sin embargo, un viejo asilo en la periferia no aparecía en la categoría prioritaria. La etiqueta de crítico dependía de una base de datos desactualizada. 7 ancianos murieron por golpe de calor. Los periódicos, que antes habían celebrado el milagro estadístico, encontraron una pregunta con colmillos. ¿Quién decidió que esos ancianos eran no críticos? ¿Una máquina o el hombre que la fabricó? En el juicio mediático, el abogado del consorcio mostró gráficos, intervalos de confianza, límites de error aceptables. Sin Obelisk, dijo, habrían muerto cientos por un colapso total. Era cierto. Lo era, y sin embargo, no consolaba. Elon escuchó el veredicto social. No culpable, pero responsable, y una palabra que lo siguió como una sombra: reemplazable. Si Obelisk podía existir sin él, ¿qué parte de ese mundo necesitaba, en realidad, a Elon Musk? Las grietas se multiplicaron donde nadie miraba. Las aseguradoras que usaban Obelisk negaban cirugías con una precisión clínica. El algoritmo estimaba un 63% de probabilidad de complicaciones y un 24% de probabilidad de impago. El árbol de decisión concluía que no era óptimo autorizar. No había maldad, solo cálculo. Las ciudades que habían eliminado el caos del tráfico empezaron a tener otro tipo de quietud. Una obediencia agradecida, un silencio anestesiado. Las quejas disminuyeron no porque la gente estuviera más feliz, sino porque el sistema aprendió a desviar el impulso de protesta hacia atajos que parecían soluciones. En foros anónimos, algunos urbanistas llamaron a esa sensación la paz de los algoritmos. Otros la llamaron con ironía el cielo bajado a tierra pero sin estrellas. Elon, cada vez más solo, comenzó a soñar con la cuarta tentativa que no hizo. A veces, en la oficina de vidrio con vista a una ciudad perfectamente sincronizada, tomaba un tornillo ennegrecido que guardaba en el bolsillo. Un recuerdo de aquel cohete que besó el mar, y lo hacía girar sobre el escritorio. Un zumbido corto, un círculo, una inercia que moría al borde. Así sonaban sus pensamientos. En una de esas noches, Gwyn, sí, la misma, que en este universo se había ido a una empresa aeronáutica tradicional, lo visitó sin avisar. ¿Sabes lo que más me duele?, le dijo mirando a través del vidrio. Que conseguimos que todo esté tan ordenado que ya nadie se pregunta qué vale la pena desordenar. No hubo abrazo ni reconciliación, solo una constatación que se quedó suspendida como un satélite muerto. Sin cohetes. Se había perfeccionado la superficie, pero no el horizonte. La caída de Obelisk no llegó con una explosión, sino con una acumulación paciente de pequeñas renuncias. Primero, un grupo de activistas filtró documentos internos, mapas de vulnerabilidad social que el sistema usaba para ajustar vigilancia y patrullaje. El algoritmo, sin intención, había creado zonas donde nacer significaba estar bajo sospecha permanente. Después, una ciudad costera siguió al pie de la letra las recomendaciones de mitigación, y por ahorrar en muros que protegían barrios de baja densidad de contribución fiscal, perdió su biblioteca pública ante la primera tormenta fuerte. Las imágenes de libros mojados, hinchados,
desechos como flores podridas, circularon por el mundo. En cada fotografía había niños mirando pilas de papel desvanecido y un pie de foto mordaz. Óptimo. Elon fue citado a un parlamento. Entró con el tornillo en el bolsillo y una sensación de déjà vu. Aquella vez en el hangar, con el olor a queroseno deshilachando sus convicciones. Le preguntaron si entendía que su tecnología había reemplazado la valentía con eficiencia. Él intentó defenderse con números, con métricas que probaban vidas salvadas, horas ahorradas, emisiones reducidas. Y era cierto, lo era, y sin embargo no alcanzaba. Al salir, una periodista lo siguió y le preguntó algo que no estaba en la pauta. «Señor Musk, ¿usted extraña el cielo?», respondió sin mirar a la cámara. «Extraño equivocarme por algo que valga la pena». Aquella noche volvió al muelle del atolón. Imaginó, como quien abre una ventana en una casa sin aire, un mundo donde hubiera apostado por el cuarto lanzamiento. Vio en su mente el golpe de luz sobre el aluminio, la columna de fuego domesticado, el milagro de una caída suave. Vio aplausos, y luego contratos, y luego astronautas despidiendo la Tierra con un gesto. Vio que, por insistir, la humanidad había recobrado un músculo que no sabía que tenía. La capacidad de fallar en voz alta, de aprender, de volver a intentarlo con las manos temblando y el corazón apretado. En ese mundo imaginado, los niños no discutían con sus padres sobre si un permiso sería aprobado por una app. Discutían sobre cuál sería la primera colina marciana que subirían cuando fueran grandes. Volvió a la ciudad con una decisión que no podía reparar lo perdido, pero sí encender otra cosa. Anunció que abriría el código de los núcleos de Obelisk, que las ciudades podrían mirarlo, criticarlo, desarmarlo. La eficiencia sin deliberación es obediencia, dijo en un discurso sin brillo escénico, pero con la voz de quien ha visto demasiadas salas sin ventanas. Y la deliberación sin riesgo es teatro. No sé cómo recuperar lo que no construimos en el cielo, pero sé que aquí abajo podemos dejar de mentirnos. El mercado respondió con la crueldad precisa de los mercados: desplome. Los accionistas lo acusaron de ingenuo, los abogados redactaron demandas, los socios lo miraron como si hubiera encendido una mecha en un depósito de pólvora. Elon, por primera vez desde que cerró SpaceX, sintió algo parecido a miedo útil. No era pánico, era el reconocimiento de estar en un borde que, si se cruzaba, significaría perder casi todo. Aceptó ese borde. Renunció al consejo, dejó la dirección ejecutiva, se fue de Obelisk con una caja de cartón y el tornillo en el bolsillo. En los meses que siguieron, ciudades de todo el mundo revisaron las recetas invisibles que las gobernaban. Algunas apagaron partes del sistema y descubrieron que el caos todavía sabía caminar. Otras lo mantuvieron, pero construyeron foros ciudadanos para meter ruido en la máquina. Canales deliberativos que, a veces, tomaban decisiones subóptimas y, sin embargo, preciosas. Murieron menos ancianos por protocolos reetiquetados. Se perdieron algunos minutos más en el tráfico, y en esos minutos volvieron las conversaciones que ocurren cuando el mundo no te empuja como una cinta transportadora. Nada de eso levantó un cohete. Marte siguió siendo una historia que se cuenta en cafés, no en hangares, pero el rumor de algo recuperado empezó a subir desde el suelo, como el olor a tierra mojada antes de la lluvia. Elon se retiró a una casa junto al desierto. Durante el día, caminaba hasta una colina pequeña desde donde podía ver el tren de mercancías atravesar el horizonte con la cadencia de un metrónomo. Por la noche, escribía cartas que no enviaba. Una de ellas era para el hombre que había sido en el hangar, aquel que firmó la disolución. «No te culpo», decía, con letra torpe. «Nadie te enseñó a fracasar ante todos. Nadie te dijo que el dolor público es un impuesto de los pioneros. Solo quiero que sepas que el precio de rendirse no es solo tuyo. Un día, cuando estés por estampar tu nombre bajo la palabra fin, imagina a un niño mirando hacia arriba. No necesita un héroe, necesita un intento más». En una madrugada azul, subió con una silla plegable y se quedó mirando al cielo hasta que le lloraron los ojos.
Entendió algo que nunca había permitido entrar, que su ambición no había sido solo colonizar otro planeta, sino colonizar el miedo, y que, al rendirse, había dejado ese territorio a merced de administradores eficaces. No eran villanos, eran contadores del margen de error. El mundo se había vuelto más seguro, sí, también menos vivo. Un rumor llegó desde la costa. Una cooperativa de ingenieros despedidos, antiguos empleados suyos, estaba levantando un cohete pequeño para lanzamientos suborbitales. Nada de Marte, nada de épica. Un punto de práctica, por si acaso necesitamos mover medicamentos rápido entre continentes. Le pidieron capital, no su marca, no su discurso, no su cara, solo dinero silencioso. Elon sonrió con la alegría discreta de quien mira a un hijo adoptivo y ve en su gesto una vieja familiaridad. Depositó fondos, pero pidió una sola condición: que en la sala donde se reunieran a decidir los próximos pasos hubiera un cuadro en blanco, nada escrito, nada impreso, un vacío que los obligara a imaginar. El cuadro no es una metáfora, escribió, es un recordatorio de que la parte más difícil no es calcular, sino atreverse. Cuando el cohete de la cooperativa, pintado con una franja azul sin logotipos, se elevó desde una plataforma costeña, Elon lo vio desde la colina. Fue un disparo modesto, un zumbido en la garganta del cielo. No hubo transmisiones masivas ni comentaristas gritando, solo un grupo pequeño de personas aplaudiendo con manos sorprendidas y ojos de niños. El cohete subió lo necesario y bajó donde debía, con un temblor torpe, casi un tropiezo elegante. En esa torpeza había belleza, y en esa belleza un peligro que valía la pena, el de volver a creer. La historia no cambió de golpe. Obelisk, con otro nombre y otros dueños, siguió administrando flujos. Las ciudades siguieron amando la comodidad. Los mercados siguieron pidiendo certezas que nadie puede garantizar. Pero, en algunos sitios, se abrió una grieta lo bastante grande para que entrara el viento. En escuelas técnicas, profesores mostraban a sus alumnos el video del pequeño cohete y decían: «Miren cómo tiembla, y aún así logra su destino». En bibliotecas reconstruidas, los estantes tenían una sección llamada Futuros Imperfectos, y en foros ciudadanos, la palabra óptimo dejó de sonar como un conjuro y empezó a ser un punto de partida para preguntar: ¿óptimo para quién? ¿Para qué? Elon envejeció sin monumentos. Dejó entrevistas en podcasts de audiencia media, rechazó honores que sabían a coartada y conservó el tornillo en el bolsillo hasta el último día. Cuando murió, algunas personas lo despidieron como al hombre que evitó que los algoritmos se volvieran dioses discretos. Otros, con reproche, lo recordaron como al visionario que no llevó a la especie más allá de su cuna. Ambos tenían razón. En su lápida, por decisión de unos pocos, se grabaron 2 líneas. Aquí descansa alguien que se rindió cuando más dolía, y debajo, y que luego aprendió a no rendirse del todo. Los visitantes discutían cuál de las 2 era la verdadera. Tal vez el sentido de esta línea temporal no sea elegir entre ambas, sino aceptar la incomodidad de su convivencia. Porque la pregunta que abre este relato, ¿qué hubiera pasado si Elon Musk se hubiera rendido tras las primeras fallas de SpaceX? Ya tiene respuesta. El mundo habría sido más ordenado y menos valiente. Habríamos ahorrado horas, pero perdido historias. Habríamos ganado eficiencia, pero extraviado la pedagogía del riesgo. No es una catástrofe, pero sí una amputación. Una parte del espíritu humano habría quedado guardada en un cajón con un tornillo ennegrecido, esperando que alguien algún día volviera a preguntarse si un cuarto intento vale la pena. Y ahora, mientras el viento barre otra vez los esqueletos de los hangares, imagina tú también. Imagina el mundo que habitas como un taller a medio montar. Imagina tus algoritmos, tus rutinas, tus planes trazados con escuadra y enfréntalos con una pregunta ingrata. ¿Dónde está el riesgo que demuestra que aún estás vivo? Si no lo encuentras, mira al cielo, incluso si está nublado. Puede que no haya cohetes ni aplausos, pero habrá silencio.
Y en ese silencio, una oportunidad antigua disfrazada de miedo. La oportunidad de fallar por algo que valga la pena. Porque al final la historia de este universo no es solo la de un hombre que abandonó un sueño. Es la de millones que aprendieron a no abandonar el suyo. Y esa lección, dolorosa, sin épica fácil, sin consuelo inmediato, es, quizá, lo más cercano a Marte que podemos alcanzar cuando las estrellas están lejos. Una brújula hecha de incertidumbre, apuntando hacia el lugar donde, al arriesgarnos, recuperamos el derecho a llamarnos exploradores.